This is the Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry. Bienvenidos a The Business of Wealth. Hoy estoy con Santiago Maggi, un veterano de los mercados financieros en Latinoamérica y un empresario exitoso en el área de FinTech. Es el cofundador y COO de BCP Global, una plataforma digital de inversión para asesores financieros e instituciones financieras en Latinoamérica. Santiago también fundó Dividendo, un robo-advisor enfocado en el mercado hispano de Estados Unidos, y previamente fundó Landmark Asset Management y lideró el equipo latinoamericano de XP Investimentos. También fue el director de inversiones de Baltic Capital Market. Es un reconocido autor y orador. Y Santiago, además de ser un gran colega de hace muchos años, es ya un amigo, y hablamos de su historia, de cómo ve la evolución de los asesores financieros en Latinoamérica y por qué tienen la gran oportunidad de innovar ahora más que nunca. Sin más que decir, que disfruten esta charla con Santiago Maggi. Santiago, bienvenido a The Business of Wealth. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Ale, como siempre un placer. Bueno, vamos a empezar, aunque yo sé mucho de tu carrera, pero nos conocemos hace mucho, quiero que me cuentes un poco cómo llegaste acá, desde un punto de vista profesional, personal, y qué es acá, dónde te encontramos hoy. Bueno, ¿cómo llegamos acá? Definitivamente, como vos sabés, que lo has experimentado en primera mano, es por insistir, resistencia, estar y seguir martillando y seguir dándole. O sea que definitivamente eso es cómo llegamos aquí. ¿Cómo llegamos acá? ¿Dónde es acá? ¿Esa era la segunda pregunta, no? Sí. ¿Dónde es acá? Bueno, BCP Global, una empresa de tecnología para toda la parte de un FinTech. Hoy estamos en una posición realmente muy buena, después de más de 2 años, de casi 3 años de estar trabajando muy fuerte, desarrollo, todo lo que era parte, imagínate todo lo que es el desarrollo de tecnología, más toda la parte de compliance, legales y toda esa parte. Hoy ya estamos en un punto de crecimiento importante para la compañía, firmando acuerdos con empresas de primera línea en toda Latinoamérica. Entonces, la verdad que muy contentos porque finalmente está empezando a dar frutos todo el sacrificio que pusimos durante más de 2 años. Tu modelo de negocio, el de BCP, si explicamos un poquito, es una plataforma que llega, digamos, que se basa en llegar primero, desde BCP tenés que llegar a instituciones financieras y a asesores financieros. ¿Qué aprendiste en estos 3 años sobre las instituciones financieras y los asesores en Latinoamérica? ¿Y dónde los ves fallando o ganando? Bueno, donde los vemos, Latinoamérica en principal, ha estado bastante rezagado en la implementación de tecnología en general. O sea, tienden a tienen lo que le llaman en inglés el legacy, digamos, de las plataformas tecnológicas que tienen de hace años, lo cual las instituciones no pueden agarrar, o los bancos grandes, y simplemente tirarlo a la basura. Entonces, eso los ha llevado a estar rezagados en todo el desarrollo de tecnología. Y eso es lo que estamos viendo. También un poco lo que vemos es que están en una posición relativamente cómoda. Este cambio de tecnología los hace cambiar a lo que están acostumbrados y lo que están cómodos. Entonces, eso te diría que es un poco el desafío, que en cierta manera están en un punto cómodo, pero saben que tienen que cambiar, saben que la tecnología vino a quedarse y que tienen que cambiar cómo operar y cómo manejarse. Entonces, está ese tire y afloje de que sé que tengo que cambiar, pero estoy cómodo. Entonces, eso es un poco lo que nos toca a nosotros, mostrarle los beneficios de poder adaptarse rápidamente y implementar tecnología a su modelo de negocio. ¿Y por qué pensás que están cómodos? ¿Por qué sobreviven estando cómodos? Porque, en cierta manera, es como decir, el modelo de negocio de lo que es el wealth management es una relación bastante, ¿cómo te puedo decir?, de muy largo plazo, de mucha confianza de tus clientes. Entonces, tiende a que vos estés cómodo, y la realidad es que uno tiende a cambiar cuando estás obligado y no cuando buscas un cambio antes que veas una necesidad. Obviamente ven los beneficios de la tecnología,
Hoy con tecnología un asesor puede literalmente multiplicar su producción y bajar los costos, ser mucho más eficiente y llevarle una solución a su cliente totalmente digital, que su cliente ya está esperándolo y acostumbrado porque todo se mueve ya hoy a nivel digital, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco que ellos ven el potencial, pero sí vemos como que en cierta manera les cuesta la implementación inicial. Pero jugando un poco abogado del diablo, es como que igual el cliente todavía no lo empuja tanto en Latinoamérica, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. Y ese es un punto, porque no es que el cliente esté demandando eso. Entonces, en cierta manera el cliente le dice, pero no le reclama, no le va a cerrar la cuenta, no ve una amenaza tan directa en este momento. Sí ven una amenaza, sí entienden de que tienen que implementar tecnología, pero es tal cual como lo que decís vos, no siente, ok, estoy perdiendo clientes o están cerrando las cuentas mis clientes, por ahora, ¿no? Porque eventualmente eso va a empezar a suceder. Bueno, acá empezó con lo que era Betterment y Wealthfront, pero empezaron los más jóvenes. ¿Esa tendencia no la ves tanto en Latinoamérica, o sí? Yo creo que hoy, mira, todo esto empezó de la gente joven, de los millennials y demás. La realidad es que gente mayor habla por Skype, los abuelos con sus nietos, o FaceTime, o WhatsApp. O sea, hoy en día todo el mundo está utilizando tecnología, todo el mundo compra desde el teléfono, pedís un auto, en lo que es Uber, rentás un departamento. Entonces, todos los usuarios están acostumbrados a esa tecnología porque se volvió parte del día a día. Entonces, hoy en día el cliente está esperando una solución también digital, ¿por qué no para sus inversiones? Bueno, ahora la pandemia definitivamente hace... Claro. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Empezó con la gente joven, pero ya hoy vos puedes implementar tecnología para optimizar la relación con tu cliente, optimizar toda la parte de procesos, ser muchísimo más eficiente y más transparente. La tecnología, dos cosas que trae siempre es transparencia y eficiencia. Entonces, el negocio se empieza a ser mucho más transparente y definitivamente eficiente, pero transparencia es un tema que está trayendo la tecnología y es muy importante. Pero el asesor financiero, digamos, como lo que decíamos antes, ganó al cliente y lo tiene como una relación muy fuerte a través de los años por la confianza, por digamos, la construcción de confianza. Entonces, la pregunta que a mí siempre me gusta discutir es, ¿cómo incluís eficientemente la tecnología en la tecnología del factor humano? ¿Cómo les haces la integración entre uno y otro, sobre todo en este tipo de productos? Bueno, una de las cosas que definitivamente ya se ve, y no solamente, o sea, se ve principalmente en Estados Unidos y en Europa, vos ver los famosos robo-advisors. Hoy ya ves que no solamente, además, no es que es un robo-advisor, sino es una solución digital. Definitivamente lo que hoy se ve es que los modelos de más éxito son los híbridos. Tecnología, pero con toque humano. Entonces, hoy un asesor puede tener esa tecnología para optimizar y ser mucho más eficientes en toda la parte, por ejemplo, todo lo que es la parte burocrática de apertura de cuenta, toda la parte transaccional, todo esto que es una carga que el asesor no necesita tener. La función y lo que le gusta al asesor es mantener la relación con su cliente, ver sus carteras, optimizar los performance de la cartera del cliente, pero no en toda la parte operativa. Y eso hoy lo puede hacer 100% la tecnología. Y hoy, definitivamente, de vuelta es ese híbrido, tecnología pero con el toque humano. Y es a donde estás viendo una tendencia importante de cómo fue evolucionando de cuando empezaron los Betterment o los Wealthfronts. Sí, que los dejaban completamente solos al cliente y diciéndole, digamos, todo lo tenés el soporte de un chat. Que eso igual también... Claro, hoy... Claro, por ejemplo, algo que se está viendo y nosotros lo vemos en el día a día es, ok, por ejemplo, instituciones financieras, clientes nuestros te dicen, ok, vamos a segmentar nuestros clientes. De 0 a $200,000 van a tener estos portafolios que son, le llaman los DOL, por ejemplo, ¿no? Portafolios no básicos, pero portafolios más simples. Y de un monto X para arriba, entonces, vamos a decir, arriba de $200,000 o $500,000, dependiendo de cada institución financiera,
A esos clientes le ofrecen portafolios Platinum o Premium portfolios, más sofisticados, rebalancear más a menudo. Y después está que inclusive le pueden armar portafolios a la medida para cada cliente, arriba de tal nivel. Entonces, definitivamente, hoy empezás a ver que es una inclusión mucho más amplia que antes empezó para el cliente chico y hoy tenés a clientes grandes, porque manejan todo de una manera digital. El asesor, por ejemplo, toda la parte de compliance, que es una parte fundamental en este negocio, es mucho más eficiente con toda la parte de tecnología para controlar, monitorear los asesores, monitorear las actividades de los clientes. Entonces te simplifica muchísimo los procesos. ¿Y qué te parece ahora que falta en el mercado? Si pudieses mañana lanzar un producto, digamos, ¿para asesores financieros o para el cliente final? ¿Qué lanzarías así, con una varita mágica? Con una varita mágica, yo creo que es una combinación, definitivamente toda la parte de conocimiento financiero en general es bien limitada. Todavía se sigue viendo esa parte. Nosotros lo vemos como una combinación, no lo llamemos educación, pero sí cursos. El futuro de los financieros, de las instituciones financieras, van a incluir definitivamente cursos de educación. Por ejemplo, algo que nosotros vemos en un futuro es que cada institución tiene que poner videos explicativos para poder educar al cliente y que entienda qué es volatilidad, qué es un ETF, todos los temas que normalmente vemos en el día a día. Hay miles de videos que podrías poner. ¿Por qué? No sé. Los fundamentales que estamos viendo no reflejan lo que se está viendo en el mercado en este momento, que no para de subir. ¿Qué diferencia entre volatilidad y riesgo de capital? Hay un montón de cursos que, digamos, se deberían poner. Entonces, definitivamente creo que va a evolucionar a una combinación, donde te hago todo el asesoramiento, pero la misma institución financiera va a poner mucha parte de educación financiera. Pero de vuelta, jugando al abogado del diablo, ¿a los clientes les interesa tanto aprender? ¿No están esperando simplemente decir, ok, yo digamos, delego la confianza en mi asesor financiero y sé que está haciendo lo mejor por mí y no me voy a molestar en aprender, digamos, toda la jerga financiera porque no tengo ni tiempo ni ganas de hacerlo? Sí, yo creo que hay un poco de verdad en lo que decís vos, pero al mismo tiempo yo creo que cuando vos tenés un cliente educado, es mejor cliente. Por ejemplo, supongamos que hoy tengo un cliente y viene una corrección en los mercados como vivimos en marzo, ¿no? Con el tema cuando comenzó todo el tema de pandemia. Si ese cliente entra un poco en pánico por falta de conocimiento, entonces, en ese momento, por más que está confiando en mí, como yo si fuera asesor, en ese momento entra en pánico. Y normalmente siempre terminan saliéndose en los peores momentos, o sea, cuando el mercado hizo piso se salen y toman decisiones erradas. En cambio, si ese cliente tiene un mejor entendimiento, tiene un mejor conocimiento, la charla con su asesor va a ser mucho más productiva y muy probable, junto de la mano de su asesor, tome las decisiones correctas. Entonces, yo creo que hay un interés de parte de los dos a que el cliente esté informado, esté educado y tenga una educación financiera. Entonces, yo creo que es parte del asesor promover esa parte. No que se vuelva un experto, pero sí, por ejemplo, que entienda claramente la gran diferencia entre volatilidad a riesgo de capital. Rápidamente. No vamos a poner una clase financiera, pero es una diferencia clave. Y si un cliente fue promoviendo y generas videos cortitos, bueno, tú y yo lo venimos hablando, de hacer eso, yo creo que definitivamente es un valor agregado que las instituciones financieras van a tener que llevar a sus clientes, a sus futuros clientes, a los clientes jóvenes que después, o sea, vos como institución financiera vas cultivando en tus clientes, o sea, no todo cliente nace con 10 millones de dólares o 5 millones de dólares. Es muy importante por una institución financiera empezar a cultivar esos futuros clientes. Y una de las maneras es llevándote, yo creo que a la gente le gusta conocer, le gusta entender. Creo que hasta ahora nadie logró dar en la tecla como empresa
de cómo llevarlo y cómo hacerlo divertido, de hacerlo entretenido esa parte. Y eso es donde va a estar el desafío. Pero definitivamente hay un valor agregado muy importante y beneficio tanto para el cliente como para el asesor de generar esa educación financiera. Bueno, lo veo en realidad como el doctor que está esperando que realmente hagas medicina preventiva y no vengas siempre únicamente cuando estás enfermo. Digamos, y es educarlo para que haga medicina preventiva y sepa qué pasa cuando tiene un síntoma de lo que sea. Pero, bueno, los doctores, ahora que lo pienso, no lo han hecho en realidad. No te incentivan a que te tanto. Es que no quieren matar su negocio, ¿no? Exacto. Pero me gusta eso de que hablas de cultivar futuros clientes. En eso también creo que es una falla bastante grande de lo que es la banca privada o el asset management, que se enfocan mucho en, ok, voy a empezar a hablar con el hijo cuando me lo traiga el padre nada más, ¿no? ¿Cómo haces esas conversaciones? Claro. De que, digamos, que trabajen en generaciones anteriores, en llegar antes, aunque todavía no esté ese network. Ahí le pegaste de vuelta en la cabeza el clavo, porque uno de los grandes problemas que ha venido teniendo el mundo del wealth management en general, incluyendo en Estados Unidos, yo he estado en reuniones con bancas privadas muy grandes en Estados Unidos y te decían, no tenemos idea cómo interactuar con la futura generación, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, esa futura generación, obviamente que manejan todo con tecnología. Entonces, esa nueva generación espera eso. Para ellos no existe de que no pueda que su banca privada no pueda ser de una manera eficiente con tecnología. Entonces, las instituciones financieras hoy que están llevando el liderazgo están adoptando tecnología, una, para ser más efectivos y más eficientes, pero también para poder interactuar con la futura generación. Es una forma de llevarles algo que a ellos les atrae, que se siente que le estás hablando a ellos y no al abuelo o al padre. Entonces, es algo que, una manera de poder llevarlo con tecnología. Nosotros lo estamos viendo eso, clientes nuestros, instituciones financieras muy grandes en Latinoamérica, que lo están haciendo. Y me sorprende casualmente una institución muy grande de Latinoamérica, con la rapidez que se movieron en implementar tecnología. Y uno de los motivos es justamente poder atender y llegar a esas futuras generaciones al mismo tiempo que somos más eficientes y con toda la parte de nuestros asesores. Perfecto, sí, definitivamente. Ok, me gusta. Te respondí muy rápido, ¿no? Entonces no sabes qué preguntarme ahora. ¿Cómo? No, estaba pensando... Te respondí muy rápido. No, estaba pensando que me gustaría hablar un poco más sobre tu carrera y un poco más sobre, digamos, tu visión de cómo funciona, digamos, este mundo. Y hay una pregunta que me gusta que es, decime algo de este mundo en lo, digamos, yo creo que hay varias cosas que vas como un poco en contra, pero ¿qué hay algo que vos decís siempre y la gente no está de acuerdo o que va en contra del conocimiento general o del pensamiento grupal, llamémoslo? No sé. Me mataste con esa pregunta. ¿Sí? No, yo sé una. A ver, lo escribimos en tu libro hace muchos años. El tema de... A ver, ¿cuál es? Realizar las ganancias, no juegues al mercado. Eso es algo que la mayoría... Bueno, sí. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que es impresionante también con los clientes, como ves, de vuelta, al tener esa falta de conocimiento, por ejemplo, algo que la gente tiene una percepción como que toda la parte de inversiones es como que un casino, por la forma en que lo enfrentan. Entonces, eso aparte es algo que también tiene que cambiar ese concepto. O sea, una cosa es invertir, otra cosa es especular. Es muy diferente. ¿Qué pensás entonces de todo el efecto Robin Hood? El efecto Robin Hood. A ver, el tema de trading existe, que el mundo es mundo. Fue una plataforma muy bien, entró en un momento perfecto. Creo que va a continuar. Llegó, digamos, a la gente muy joven, a los millennials. Creo que el modelo de negocio es muy bueno. Trajo esta tecnología y revolucionar un poquitito la industria, pero creo que ha sido un éxito a nivel de marketing, pero no me sorprende. Creo que lograron ser
de vuelta, por ejemplo, hablando, digamos, cuáles son las diferencias. Yo creo que las bancas privadas o el wealth management, la percepción es que el wealth management es como que muy serio, muy... Y yo creo que eso es lo que lo hace aburrido. Creo que, vos me decías de la visión, yo creo que el futuro es que si algo... ¿Por qué no podemos hablar de wealth management, de asesoramiento financiero, de financial planning, todo ese tipo de cosas, de una manera más divertida, más entretenida, que interactúe el cliente? Entonces yo creo que en eso, por ejemplo, puedes ver lo que Robinhood tuvo un éxito violento. Yo no creo que fue nada más por el hecho de las comisiones gratis. Yo creo que fue el concepto, cómo lo ofrecieron, cómo fue la oferta, y lograron llegar a un segmento que se veía completamente ignorado por las casas tradicionales. Entonces, yo te diría que ese es el éxito más grande para mí de Robinhood. Una de las cosas que inclusive lo vimos juntos vos y yo, que participaste en ese evento, que yo justamente fui uno de los speakers, donde decíamos, cuando vos agarrás las grandes empresas hoy en día, los Tesla, Uber, los Airbnb, ese tipo de empresas, ¿no es cierto? No agarraron un modelo antiguo de negocio y le pusieron tecnología arriba. Lo que ellos hicieron fue repensar todo el modelo de negocio. Hicieron todo reingeniería hacia atrás, desde el principio hasta el final, repensaron todo el modelo de negocio, lo cambiaron y sobre eso aplicaron tecnología. Y eso es lo que hace un cambio importante. Entonces, eso es, por ejemplo, si vos me decís el desafío más grande que pueden tener las instituciones financieras en Latinoamérica, es eso, cómo yo soy una institución que tengo 50, 70 o 100 años y me reinvento, cómo paso con algo nuevo, cómo llego a las nuevas generaciones. Y ese es el gran desafío. Ahora, habiendo dicho eso, hay una institución que es cliente nuestro casualmente, que le estamos haciendo todo su desarrollo, y es una institución enorme en Latinoamérica, y yo estoy asombrado con la rapidez que se mueven, actúan como si fuera una startup. Y sin embargo es una institución gigante y de muchos años. Y eso muestra la diferencia. Entonces yo creo que eso hace una diferencia. ¿Cómo te reinventás? ¿Cómo volvés a reinventarte como empresa por más que seas una empresa vieja? Si vos me decís cuál es el desafío de las instituciones financieras, los asesores, es eso. Porque es como decir, ¿dónde va a estar esta empresa en 10, 15 años? Y eso es lo que crees. Y eso para mí es el éxito de Robinhood. Entendieron el modelo, sabían a quién iban y cambiaron el mensaje, cambiaron todo el marketing, cambiaron toda la forma de expresarse, y para mí ese fue el éxito. No nada más que las comisiones eran gratis, porque las comisiones ya eran muy bajas. Y no esperar a la disrupción, no esperar a que la disrupción te llegue, ¿no? Para las instituciones. Y llega, y si hay algo que lo veo en toda Latinoamérica, es que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos hace un poquito menos de 3 años, nos miraron un poco como un bicho raro, era como que demasiado, lo veían un poquito como que era demasiado avanzado, por ahí va a ser para Estados Unidos, pero Latinoamérica nunca va a ir, nunca va a funcionar. Y sin embargo, hoy en día les llegó la ficha y te dicen, tengo que cambiar, tengo que hacer cambios y implementar. Pero al implementar tecnología también hay un cambio del modelo de negocio. Y, por ejemplo, algo que a nosotros nos enorgullece inmensamente en BCP Global es que literalmente BCP Global está ayudando a cambiar la forma en que el wealth management está operando o funcionando en toda Latinoamérica. Tradicionalmente, hasta el día de hoy, el gran modelo de negocio sigue siendo transaccional. Sin embargo, el modelo de negocio en Estados Unidos ya hace años se movió al modelo fee-based, básicamente. Entonces, eso es algo que le costó mucho al principio a Latinoamérica, a decir pasar del modelo transaccional al fee-based. Y muchos pensaban que eso no se iba a implementar, que no iba a tener éxito en Latinoamérica, porque el cliente en Latinoamérica al final no está acostumbrado a pagar un fee como en Estados Unidos o Europa. La tecnología lo que te trae es eficiencia y transparencia. Hoy BCP Global empezó a cambiar el modelo de negocio, cómo operan los wealth management, las firmas,
y está siendo un éxito. Y está siendo un éxito porque el cliente quiere transparencia, el cliente sabe que tiene que pagar y está dispuesto a pagarlo siempre y cuando sea transparente, que sea lógico, eficiente. Entonces, eso es algo que estamos viendo cómo el modelo de negocio se está adaptando y junto con tecnología es un cambio importantísimo y muy bueno para todos, muy bueno para el asesor, bueno para el cliente. ¿Por qué? Porque hay transparencia, hay eficiencia, el asesor puede concentrarse en lo que le gusta hacer, en lo que es bueno y no estar perdiendo tiempo en temas operativos, transaccionales, burocráticos, que le toma una gran parte de su tiempo. O sea, es una pérdida de tiempo, sinceramente. Vamos a cerrar con unas preguntas que tenés que responder lo primero que se te viene a la cabeza. Uy, Dios, a ver. Rápido. ¿En qué no sos bueno? Tengo una lista. ¿Qué diría tu mujer? ¿En qué no soy bueno? No, mejor no nos metamos por ese lado, mejor. ¿En qué no soy bueno? Bueno, soy muy desorganizado. Soy desorganizado. Tengo que hacer un esfuerzo en ser organizado. Así son los creativos. Puede ser, sí. Me cuesta mucho, me distraigo mucho, ¿no? O sea, uno empieza a ver cosas y dice, uy, qué bueno es esto, ¿por qué no hacemos esto? Y hay que concentrarse, enfocarse y la famosa frase que para mí es, que bueno, es clave. Todos tenemos ideas brillantes, todos. La clave es la ejecución. Entonces, lejos. Y la realidad es que yo tengo que ser bien disciplinado para ejecutar y mantener la constancia, no distraerme. Me es muy fácil distraerme. Y bueno, tengo muchas más, pero no, claro, no tenemos tiempo para tantos temas. Pero esas son las principales. Que lucho en el día a día. Después se las mandamos a tu mujer para que sepa que las sabes. Listo. Si existe el cielo, ¿qué quieres que diga Dios cuando llegues? Bueno, eso es simple. Bienvenido. Si pudieses tener un cartel en la I-95 ahí bien expuesto, ¿qué dirías? Todos tenemos ideas brillantes, la ejecución es la clave. Bueno, como hay un dicho que lo dicen los gringos dicen, una idea brillante vale $1. Una idea brillante bien ejecutada, ese sí es $1 billion company. Entonces, execution is the key, by far. O sea, sin lugar a eso es lo que yo pondría en un billboard en I-95. Execution is the key. Perfecto cierre. Muchas gracias, Santi. Un placer. A vos, Alex. Chao, bye. Gracias.